días, amada familia, muy buenos días a todos los que cumplen este tiempo, esta cita en este día para poder estudiar la palabra respecto a lo que es la identidad. Hemos sido creados en Cristo Jesús para parecernos a Jesús de Nazaret. Es lo que estamos hablando, lo que estamos estudiando. Y les invito a que oremos y le pidamos al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo en el estudio y la comprensión de la palabra y que su palabra se haga realidad en nosotros. Padre, te bendecimos en este hermoso día que tú nos das. Coloco delante de tu presencia cada persona, Señor amado, que se acerca en un tiempo, Señor, allí para poder compartir el estudio de tu palabra. Te damos gracias por la obra de la cruz, por la preciosa sangre de Jesús de Nazaret, que limpia nuestras vidas de todo pecado y toda maldad. Por la obra de Jesús, que trae perdón de pecados y salvación, vida eterna a todos los que creemos y recibimos a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Hoy colocamos este tiempo y te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo obre de una manera especial en cada uno de nosotros, para tu gloria, Señor, para tu honra y tu alabanza, para bendición de nuestras vidas. Que toda venda, toda ceguera espiritual, Señor amado, que todo aquello que de pronto de una manera errónea hemos concebido, hemos creído, Señor, sea, Padre Santo, quitado. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Que por la verdad, el Espíritu y tu palabra, vamos a ser libres de todo aquello, Señor, que no nos edifica y no nos guía a parecernos cada día más a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estuvimos hablando acerca de la identidad del Señor Jesucristo con Dios el Padre. Y vimos que quienes ven o han visto al Señor Jesucristo a través de la Escritura, a través de la palabra, los discípulos que estuvieron con el Señor, quienes lo han visto a Él, ya aquellos que estuvieron con Él, o nosotros por medio del estudio de la palabra, podemos darnos cuenta que Él refleja, como dice en Hebreos, la gloriosa grandeza de Dios el Padre. También que Él es idéntico al Padre, que tiene esa identidad con el Padre. Entonces aprendemos del Señor Jesús este aspecto tan importante de la identidad. Y ahora nosotros somos llamados, así como Jesús era imitador del Padre, así como el Señor Jesucristo tenía esa identidad, ese ADN del Padre, nosotros somos llamados a ser imitadores de Jesús de Nazaret. Dice la Escritura que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, hechos de nuevo. Dice allí la palabra que el Señor envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo para que Él fuera el hermano mayor en medio de todos nosotros y que nosotros pudiéramos llegar a parecernos a Él, a ser semejantes a Él, que nuestro carácter fuera semejante al de Jesús. Y la única manera es con el Espíritu Santo que sea moldeando nuestro carácter para que, como decíamos ayer, al terminar en oración, cada día haya en nosotros menos de nosotros mismos y más de Jesús de Nazaret. Podemos parecer más a Él. Bien, entremos en la palabra en esta noche. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. En versión del lenguaje actual dice: el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Debe vivir en el sentido de reflejar ese carácter del Señor Jesús. Es imposible para nosotros morir y resucitar. Eso no lo podemos hacer. Es imposible para nosotros, ya es imposible tener el grado de santidad del Señor Jesucristo, porque Él dice en la Escritura que fue tentado en todo, pero que jamás pecó. Ya eso nosotros no lo podemos alcanzar. Entonces somos llamados, si decimos que nosotros conocemos a Dios, que somos hijos de Dios, dice aquí este versículo que somos amigos de Dios, debemos vivir como vivió Jesús, debemos ser imitadores, debemos tener también en nosotros ese interés, ese deseo por identificarnos con el Señor Jesucristo, que se note en nosotros la vida de Jesús de Nazaret, que se note en nosotros el carácter del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros cedamos a que el Espíritu Santo talle, esculpa en nosotros a Jesús de Nazaret.
porque si nosotros no lo permitimos, Dios no lo va a hacer, porque Él es un caballero y Dios no va a violentar nuestra libre voluntad de si queremos o no queremos parecernos a Jesús de Nazaret. Pero el mejor consejo que nos da la palabra y que yo puedo compartir con ustedes en este día es: permitamos que el Espíritu Santo forme en nosotros a Cristo Jesús. Va a ser una bendición para nosotros. La paz de Dios va a estar en nuestras vidas y vamos a poder también impactar a otros, influenciar en otros, porque simple y sencillamente ven en nosotros que nos parecemos a Jesús de Nazaret. Dice allí también la escritura, Hechos 4:13, la versión de la palabra de Dios para todos, dice: Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? Si nos damos cuenta, la forma de actuar de ellos, la forma de conducirse, reflejaba a Jesús de Nazaret, y sus enemigos se dieron cuenta, esas autoridades religiosas que los perseguían, que los encarcelaban, que los latigaban, se dieron cuenta que estos hombres habían estado con Jesús de Nazaret. Si con la ayuda del Señor buscamos cada día un momentico, un tiempito para estar meditando en el Señor, en su palabra, para aprender de Él, permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, vamos a parecernos a Jesús de Nazaret, perdón. La gente se va a dar cuenta que nosotros hemos estado en esa comunión con el Señor Jesucristo. Dice allí de Juan y de Pedro que no eran personas estudiadas, no eran doctos en la ley, no eran de muchas letras. Y además en Pedro vemos un cambio, y ese cambio es que vemos a un Pedro que antes era medio cobardón, ahora lo vemos como un Pedro valiente. Aunque de Pedro podemos decir que Pedro era como un ascensor. En ocasiones estaba en unas alturas espirituales impresionantes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en otras ocasiones, como cuando se le acerca y le dice: Señor, no te suceda tal cosa, viendo en Jesús simplemente un líder político, entonces vemos a Pedro en unos altibajos impresionantes. Pero podemos aprender de él que es necesario tener una estabilidad espiritual, una estabilidad emocional. Entonces allí les reconocieron que habían estado con Jesús de Nazaret. Algo los identificaba, algo les hizo ver que estos hombres eran diferentes a los demás. Como dice la ronda infantil, diríamos, uno de estos hombres no son como los otros, son diferentes a todos los demás. ¿Qué marca esa diferencia? Esa diferencia la marca el Señor Jesucristo. Esa diferencia que tenemos tú y yo con el resto de la humanidad no es por nosotros mismos, no somos nosotros, no es el cambio que nosotros hemos logrado, no es una autosuperación, no es producto de una charla motivacional, no, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, y eso nos hace diferentes a los demás. Y la diferencia se encuentra en Jesús de Nazaret. Porque si el Señor Jesucristo no estuviera en nuestras vidas y su Espíritu Santo no trabajara cada día que nosotros lo permitimos en que se vea más de Jesús y menos de nosotros, seríamos igual a los demás, peores de pronto, peores. Pero lo que marca la diferencia entre el resto de la gente y nosotros, simple y sencillamente, es el Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros, tallando a Jesús de Nazaret. También dice la escritura en Mateo capítulo 26, versículos 73 y 74. Dice: un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron a Pedro: tú realmente eres también uno de ellos, se nota por la forma en que hablas. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no lo conozco. En ese momento cantó el gallo. Están allí, Pedro se acerca a una hoguera que había allí para poderse calentar, de pronto está haciendo frío, y allá hay una cantidad de gente que son enemigos del Señor.
Y estando él allí, de pronto comparte, habla con ellos y se acercan en 3 ocasiones las personas y les dicen, tú eres del que andaba de los que andaban con Jesús. Y él lo niega, pero en esta tercera ocasión hay algo que la persona que se acerca allí identifica en Pedro y le dice, porque aún la forma en que hablas se nota que es la misma manera en que Jesús de Nazaret hablaba. No simplemente el hecho de ser Galileo, no era solamente eso, sino que la misma forma de hablar de Pedro era lo que lo delataba como un discípulo del Señor Jesucristo. Hay situaciones en las cuales nosotros estamos por ahí desprevenidos hablando con alguien y de pronto nos preguntan algo y nosotros respondemos amén, amén. No sé a cuánto les han pasado. Allá están diciendo amén, amén. Sí, nos ha sucedido. Sé de muchachos que han estado en clase y el profesor o la maestra pregunta algo y ellos responden amén, amén y se quedan mirándolos como bichos raros o están con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, de estudio, sus vecinos están hablando y en ocasiones se sale esa forma de hablar especial que tenemos los cristianos y la gente entonces identifica que hay algo diferente en nosotros. Eso le sucedió a Pedro. Pero Pedro en ese momento, por el miedo que tuvo, por el temor que tuvo, dice que incluso en ese momento él empezó a maldecir, comenzó a maldecir y a jurar, yo no lo conozco. Y en ese momento cantó el gallo. Y dice que Pedro salió y lloró amargamente. Aún la forma de hablar de Pedro había sido influenciada por el Señor Jesucristo. Así como nosotros hemos sido influenciados, así como el Espíritu Santo nos ha transformado y ha cambiado incluso nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque en esa comunión que nosotros tenemos con el Señor, en esa identificación que tenemos con el Señor Jesucristo, vemos la necesidad de parecernos más a Él. E incluso en nuestra forma de hablar, nosotros hacemos ver involuntariamente que Jesús está en nosotros. Otra parte de la escritura es en Hechos capítulo 7 versículo 60 y está hablando acerca del primer mártir de la iglesia cristiana. Habla sobre Esteban. Esteban ha sido apresado, ha sido llevado delante de los religiosos y están allí en un momento cuando están a punto de lapidarlo, de apedrearlo. Y dice Esteban, yo veo los cielos abiertos y veo al Señor Jesucristo sentado en su trono a la diestra del Padre. Entonces dice, después la gente empezó allí a lanzar piedras para poderlo asesinar, para poderlo lapidar. Y dice que después que la gente empezó a hacer esto, dice, después se arrodilló y gritó muy fuerte, Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Esas palabras, esa actitud, ¿a quién te recuerda? Al Señor Jesucristo. Esteban había sido influenciado por el Señor. Y en el momento de su muerte, Esteban hace exactamente lo mismo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento es Esteban, no sé si dije Pedro, en este momento es Esteban el que imita al Señor Jesucristo. Es un imitador de Jesús, así como tú y yo somos llamados a ser imitadores de Jesús de Nazaret. En ese momento Esteban imita al Señor Jesucristo y le dice, Padre, no les tengas en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, murió. En el momento previo a su muerte, él intercede por sus verdugos, Él intercede por sus asesinos y dice, Padre, no les tengas en cuenta este pecado, imitando al Señor Jesucristo. La influencia del Señor Jesucristo en la vida de Esteban, el poder ver cómo el carácter de Cristo estaba allí manifestándose en la vida de Esteban, porque cualquier otra persona pudo incluso llegarlos a maldecir, cualquier otra persona pudo llegar a defenderse, a pelear, es decir, diferentes cosas se pudieron haber hecho allí, pero Esteban lo que hizo fue imitar al Señor Jesucristo al decir,
Perdónalos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de haber dicho esto, murió. Y encontramos cosas muy importantes en el Señor Jesucristo, de las cuales nosotros somos llamados a ser imitadores. Y rápidamente vamos a ver en este día algunas de esas cosas. Todo está en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Dice de la siguiente manera el versículo 5: Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. ¿Alguien más humilde que el Señor Jesús? No. El mismo Señor Jesús dice: vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La persona más humilde que ha pisado esta tierra desde tiempos antiguos y tiempos futuros se llama Jesús de Nazaret. Tú y yo somos llamados a imitar la humildad del Señor Jesucristo. El versículo 7 dice: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Alguien más compasivo que el Señor Jesús? ¿Alguien más misericordioso que el Señor Jesús? Que se estremecía en su interior ante las necesidades de los demás. Que cuando vio a aquella mujer que va a enterrar a su hijo, que era lo único que tenía, el Señor se acerca y resucita al muchacho. Es más, al ver nuestra necesidad siendo enemigo de Dios y ver nuestra necesidad de que alguien viniera y nos salvara, el Señor estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Alguien más misericordioso que el Señor? No lo hay. Y somos llamados a imitar la misericordia que el mismo Señor Jesucristo nos enseña. Versículo 8. Dios bendice a los que tienen corazón puro. Alguien que tenga un corazón más puro que el Señor Jesucristo. Él nos enseña esa pureza de corazón. Somos llamados a identificarnos, a ser imitadores del Señor en la pureza de corazón, en la transparencia, en la honestidad, en la lealtad, en la fidelidad. Somos llamados nosotros a ser limpios de corazón. Como dice allí el Salmo 15, les invito para que más adelante ustedes allí en sus hogares o donde se encuentren lean el Salmo 15. Nos hablan perfectamente acerca del carácter y la naturaleza del Señor Jesucristo. Sigue diciendo allí la escritura en el versículo 9: Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. ¿Alguien más pacífico que el Señor? Es el Señor que nos reconcilió con Dios el Padre y nos ha dado a nosotros también el ministerio de la reconciliación. Si hay alguien pacífico realmente, fue el Señor. Pedro llega y le baja la oreja a Malco y el Señor dice: no, espera, guarda esa espada. Yo puedo hacer aquí algo maravilloso y Dios me sacaría de estos aprietos, pero el Señor no lo hizo. El Señor no usó su poder para defenderse. Cuando lo latigaron, el Señor no se volvió en venganza contra sus verdugos. Alguien más pacífico que el Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo. No se turben, no se asusten ni tengan miedo, dijo el Señor. Mi paz, la paz del Señor, es la paz que tú y yo debemos tener, es la paz que tú y yo debemos reflejar, es la paz que tú y yo debemos impregnar a los que nos rodean. Dice el versículo número 10. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Alguien que haya sufrido mayor persecución que el Señor Jesucristo por hacer lo correcto, de ninguna manera. El enemigo utilizó allí a estos hombres para irse en contra del Señor Jesucristo, y el Señor, cuando estaba en la cruz del Calvario, lo que dijimos, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A sus perseguidores, a sus perseguidores. Cuando Pedro le tumba la oreja a Malco, y perdona que insista en esto, pero el Señor se inclina, toma la oreja y la coloca en su lugar. Alguien que haya sufrido persecución por hacer lo correcto,
nadie como Jesús. Pero el Señor nos llama a que cuando nosotros seamos perseguidos por hacer lo correcto, debemos seguir siendo imitadores del Señor Jesucristo, que no debemos variar según las circunstancias, no debemos, como dice el dicho popular, ir al árbol que mejor sombra dé, porque definitivamente el árbol que mejor sombrará se llama Jesús de Nazaret. Y aún en nuestras dificultades, aún en nuestros sufrimientos, aún al sufrir persecución, debemos permanecer firmes, leales, fieles al Señor, siendo imitadores de Cristo Jesús. El versículo número 14 también nos habla algo acerca del carácter de Jesús. Dice el Señor, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. El Señor dice, yo soy la luz del mundo, y nos llama a nosotros a ser también la luz del mundo. Dice la Escritura que no se coloca una lámpara debajo de la cama o por allá escondida en un rincón. Tú utilizas una lámpara en un lugar donde su luz se irradie, donde su luz despeje la oscuridad, despeje las tinieblas. Tú y yo somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Donde tú y yo lleguemos, la atmósfera espiritual debe cambiar. La atmósfera espiritual debe ser otra. Y allí donde en algún momento el enemigo ha querido hacer algún daño y tú y yo o yo llegamos a ese lugar, la atmósfera debe cambiar. Somos luz en medio de las tinieblas. Así como el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, debemos ser imitadores de Jesús de Nazaret para poder ser una influencia de bendición, cambiando la atmósfera espiritual en cualquier lugar. Versículo 20 de Mateo capítulo 5 dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. ¿Alguien más justo que el Señor Jesús? Dice la Escritura que el justo murió por los pecadores. Dice la Escritura que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, el Padre nos ve por medio de su Hijo y nos ve como justos. La obra de la justificación se llama. Y la obra de la justificación es declarar justo a uno que realmente no lo es. Y de esta manera, cuando tú y yo estamos escondidos en Cristo y reflejamos el carácter de Jesús de Nazaret, la justicia de Jesús de Nazaret es aplicada a nosotros, somos revestidos con ella. Versículo 39 para ir terminando en este día. Vamos a ir versículo 39. Pero yo digo, no resistan a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. ¿Quién puso la otra mejilla? El primero que puso la otra mejilla se llama Jesús de Nazaret. Y esto lo que nos está llamando es a no ser vengativos. A no ser vengativos. Y en ese sentido debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. Si te dan en una mejilla, dice, coloca la otra. Es decir, no tomes revancha, no tomes venganza por tu propia mano. Encomienda las cosas al que hace justicia y ese es el Señor. Y finalmente, versículo 44, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿Quién amó realmente a sus enemigos? El Señor Jesús. Dice la Escritura que no hay mayor amor que este, que dar su vida por sus amigos. Pero un amor muchísimo más grande es el que da su vida por sus enemigos. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por aquellos que éramos enemigos de Dios y solamente por medio del Señor Jesucristo podemos ser reconciliados, hechos hijos de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo llegar al nivel de ser hechos amigos de Dios, imitadores del Señor Jesucristo, identidad cristiana. Hemos sido creados para parecernos a Jesús de Nazaret, a reflejar el carácter de Cristo, a tener esa identidad con Él. Y la única manera de poder reflejar el carácter de Cristo es cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador único y personal, cuando nosotros reconocemos que hemos sido pecadores, que por causa del pecado nosotros merecemos una condenación eterna. Pero sabes una cosa, el Señor Jesús fue a la cruz de Calvario para darte la oportunidad
de no ir a una condenación eterna. Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, te invito en esta hora a que abras la puerta de ese corazón espiritual y después de mí repitas esta oración con fe, con seguridad, con certeza y digas: Señor, reconozco que he pecado. No soy la peor persona del mundo, pero he pecado, Señor. Hoy entiendo que mi pecado me lleva a una separación eterna de Dios, a una condenación eterna. Hoy te pido perdón por mis pecados, te recibo como mi Salvador único y personal y recibo el regalo de la salvación y de la vida eterna. Ayúdame con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora que me has hecho un hijo de Dios, ahora que tengo paternidad divina, Padre, ayúdame para que el propósito con el cual tú me creaste se cumpla para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, oro por cada persona que ha recibido a Jesús como su Salvador. Te pido que levantes muros de protección alrededor de cada uno de ellos, que envíes ángeles guardianes, ángeles guerreros, ángeles ministradores a que los guarden, Señor. Hecho por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret toda retaliación del enemigo. Y te pido que tú los bendigas y los ayudes en su nueva vida cristiana. Si tú has hecho esta oración, te invito a que nos lo hagas saber y nos escribas al WhatsApp 321, perdón, 312-390-0856. 312-390-0856. Que nos escribas allí al WhatsApp y nos hagas saber que has recibido a Jesús como tu Salvador. Y con mucho gusto nosotros te vamos a instruir, te vamos a guiar con la ayuda del Señor en tu nueva vida cristiana. Que conozcas más de Jesús para poder aprender a ser más como Él. Entonces, comunícate con nosotros, mándanos allí un mensaje y con la ayuda del Señor estamos para ayudarte en tu nueva vida cristiana. Quiero orar por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos nuestras vidas como parte de la iglesia, como parte de ICFUS, Iglesia Cristiana Filadelfia, Unción, Carácter y Servicio. Y te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo para cada día poder crecer en el carácter de Cristo, tener esa identidad con Jesús de Nazaret, esa identificación con Él. Ayúdanos para que haya menos de nosotros y más de Jesús. En el nombre hermoso, precioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Ha sido una bendición para mí poder compartir con ustedes en este día. Reciban un abrazo de parte de la familia pastoral, la pastora, mis hijos. Reciban un abrazo de parte de nosotros y que este día sea un día de bendición y de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones para todos.